En este video vamos a proceder a verificar nuestra práctica número 0. Procedemos abriendo MPLAB. Una vez abierto el software, vamos a seleccionar el microcontrolador ocupar, yendo a configuración, selección y asignando en esta parte de aquí nuestro microcontrolador, en este caso PIC16F887. Damos en aceptar y procedemos a generar un nuevo proyecto. En este caso se nombrará práctica 0 y lo guardaremos en una carpeta designada. Una vez que creamos el proyecto, desaparecen dos ventanas que anteriormente teníamos. Para mostrarlas vamos a ir a View, damos en Proyecto y en Output. Vemos que las pestañas vuelven a aparecer. Y estando aquí podemos crear un archivo donde vamos a ingresar nuestro código. Podemos dar clic en New File. Nos aparece esta ventana y en esta ventana es donde procederemos a escribir nuestro código. Una vez que tenemos esta ventana, procederemos a guardarla. Guardar como. Le pondremos .1, por ejemplo, y lo guardaremos en extensión .asm. Damos en guardar. Una vez que se guardó, aquí podemos ver que se llama .1.asm y procederemos a irnos a esta ventana, Source File. Vamos a agregar un archivo y vamos a buscar .1. Vamos en abrir y vemos cómo se agrega. Una vez que hemos agregado el archivo .asm, procedemos a elegir una herramienta de simulación yendo a la pestaña Debugger, selección de herramienta y eligiendo el .4 MPLAB Sim. Vemos cómo se extiende esta barra de herramientas y procederemos a elegir la velocidad de nuestro cristal de cuarzo. Vamos a la pestaña Debugger, Settings, y como podemos ver tenemos como defecto 20 MHz. En nuestro caso vamos a ocupar un cristal de 4 MHz y damos en aceptar. Una vez hecho esto, estamos listos para proceder a escribir un código fuente. En este caso pegaremos un archivo que ya teníamos previamente realizado y procedemos a guardar. Una vez guardado, podemos dar en este icono, damos en sí y vemos que nuestro programa se ha ensamblado correctamente. Una vez que tenemos el código ensamblado, procederemos a abrir unas ventanas que nos permitirán observar cierta información. Una de ellas es la ventana de registro de uso específico, la cual abriremos yendo a View y seleccionando la opción Special Function Registers. Vemos que se abre esta ventana, la cual contiene todos los registros de uso específico con su valor actual. Otra ventana a abrir es una ventana que nos permitirá ver la memoria RAM. Estoy yendo a View y seleccionando Field Registers. Aquí podemos ver la memoria RAM. Otra ventana que tendremos que abrir es la ventana de Watch, la cual nos ayuda a ver los registros especiales que nosotros seleccionemos. Esta ventana se abre yendo a View y eligiendo la opción Watch. En esta parte de aquí podemos agregar qué registro queremos ver y nos arrojará los valores. Y por último abriremos la ventana de tiempos o Stopwatch, la cual se abre yendo a Debug y seleccionando la opción Stopwatch. Esta opción nos permite ver la cantidad de ciclos que se han ejecutado y el tiempo que ha transcurrido entre las diferentes instrucciones.
Una vez abiertas estas pestañas, procederemos a acomodarlas, esto con el fin de que sea un poco más visual y ver la información de manera pues un poco más cómoda. Para entender el funcionamiento del software y cada una de sus ventanas, se procede a realizar el ejercicio 1 que se llama valores por defecto, el cual pide programar los puertos B, C y D como la mitad en alta, el cual quiere decir que van a ser entradas y van a estar en unos, y la otra mitad como salidas, el cual quiere decir que van a estar en ceros. Primero que nada, procedemos a agregar los tris BCD, add, de igual manera tris C y tris D. Aquí podemos observar que por defecto se encuentran en valor hexadecimal NFF. De este lado podemos visualizar el acumulador y los puertos B, C y D, que son los que nos interesan. Nos dedicamos a simular y en las primeras 3 instrucciones podemos observar que se están limpiando los puertos C, B y D. Esto se va a ver reflejado hasta que se declaren como salidas. Nos procedemos a cambiar al banco 3, el cual se puede observar en esta parte de abajo, y aquí veremos que a través de los cancel, cuando los limpiamos, se están declarando como entradas digitales. Nos dedicamos a cambiar al banco 1, donde se encuentran los tris. Aquí lo podemos observar, y a través del acumulador se le agrega F0 en valor hexadecimal, aquí lo podemos observar, y se le pasa al tris B, esto con la finalidad de saber cuáles están en entradas y cuáles van a funcionar como salidas. Como podemos observar, en el puerto B ya se cambió 00 en valor hexadecimal, lo mismo para el tris C y para el tris D. Aquí lo podemos observar. Nos cambiamos al banco 0. Aquí se puede mirar. Y para saber cómo funciona, al acumulador le agregamos FF, el cual está aquí, y se lo pasamos al puerto B. Como ya se había comentado, solamente se va a poder modificar los que están como salidas. En este caso, los del lado derecho son las salidas, las que se declararon. Y aquí lo podemos ver, ya que el 0, al declararlos en los tris, quiere decir que están como salidas. Para verificar el puerto C, al acumulador se le agrega A en valor hexadecimal y se le pasa al puerto C. Pasa absolutamente lo mismo, solamente cambia el valor que está predeterminado como salida, ya que las entradas no se modifican y no se le puede agregar absolutamente nada. Por último, le agregamos 33 en valor hexadecimal al acumulador y se lo pasamos al puerto D. Aquí podemos observar lo mismo, y solamente se modificó el valor de salida, que son los del lado derecho. Continuando con la práctica 0, elaboramos un programa que se dedica a hacer sumas. Por ende, empezaremos limpiando el puerto B para que la salida no nos arroje nada que se haya almacenado. Una vez que lo limpiamos, nos movemos al banco número 3 para volver los puertos digitales. Una vez que están en los puertos digitales, nos movemos al banco 1 para declarar el puerto B como salida, y posteriormente nos vamos a mover al banco 0. Una vez estando en este apuntador, vamos a agregar al acumulador un 0 en hexadecimal y posteriormente le vamos a sumar un 0. En esta suma no hay acarreo ni acarreo medio y el resultado es 0. Posteriormente lo vamos a mandar
al puerto B. El siguiente punto es generar una suma cuando haya acarreo medio y no haya acarreo. Por ende, decidimos sumar un 0,8 hexadecimal con un 0,8 hexadecimal. Por tanto, vamos a agregar al registro un 0,8 en hexadecimal y le vamos a agregar un 0,8 en hexadecimal que nos va a terminar dando un 10 hexadecimal, levantando la bandera DC, que significa que haya acarreo medio, y el resultado es diferente de 0 y lo mandamos al puerto B. Posteriormente se declara una suma cuando haya acarreo medio y acarreo. Por ende se decide sumar un 88 hexadecimal con un 88 hexadecimal. El resultado lo mandamos al puerto B y nos arroja un 10, pero las banderas DC y C se levantan. El siguiente punto es una suma cuando haya acarreo y el resultado es 0. Por ende, decidimos sumar un 80 hexadecimal con un 80 hexadecimal, lo cual nos va a dar un 0 y un acarreo. Esto lo mandamos a puerto B. Podemos ver que imprime un 0 y la bandera Z y C se levantan. Continuando con el ejercicio 3 de la práctica 0, se pide realizar ciertas restas que nos indicarán el movimiento de cada una de las banderas que se encuentran aquí abajo, si se encuentran levantadas o si se encuentran en su estado normal. Se procede a hacer la primera resta y por medio de esa instrucción podemos observar que el acumulador se carga con 0 para inicializarlo. Seguido de esto, al mismo acumulador se le carga con 98 en hexadecimal. Por medio de esta instrucción, sub LW, podemos ver que al parámetro K se le agrega 81 hexadecimal, y lo cual nos está indicando que se le va a restar lo que se tenía previamente en el acumulador, que es 98. El resultado lo podemos ver aquí abajo, que es E9 en hexadecimal, y la única bandera, y ninguna de las banderas se encuentra levantada. Aquí lo podemos observar. Saltando a la siguiente operación, podemos ver que por medio de esta instrucción al acumulador se le agrega F0 en hexadecimal. Por medio del parámetro K se le agrega 49 en hexadecimal y se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador. Al hacer esta operación podemos observar que el resultado es 59 en hexadecimal, ya que todo el resultado se guarda en el acumulador y la única bandera que se está levantando es la del acarreo medio. Siguiendo con la siguiente resta, podemos observar que se le agrega 92 al acumulador en hexadecimal, y al parámetro K se le agrega 65 en hexadecimal y se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador, que es 92 en hexadecimal. Aquí podemos observar que el resultado va a ser de 3 y la única bandera que se encuentra levantada es la del acarreo medio. La siguiente operación nos indica que al acumulador se le va a agregar 84 en hexadecimal, por lo cual en el parámetro K se le va a agregar 54 y se le va a restar lo que se tenía previamente en el acumulador. El resultado se puede ver aquí abajo, que se va a guardar en el mismo acumulador y da como resultado de 0, tomando en cuenta que la única bandera que se encuentra levantada es la del acarreo medio. La siguiente operación nos indica que el acumulador se va a cargar con C9 en hexadecimal, y por medio del parámetro K, que tiene D9, se le va a restar lo que se tenía previamente en el acumulador. Como resultado podemos observar que nos arroja un 10. Esto quiere decir que las dos banderas que se encuentran levantadas son la del acarreo, que por ende debe de haber un acarreo, y la del acarreo medio. La última resta nos indica que al acumulador se le va a agregar CD, aquí lo podemos observar, y al parámetro K se le va a agregar igual CD,
se le va a restar por medio de sub LW lo que se tenía previamente en el acumulador y nos va a dejar un levantamiento de todas las banderas, ya que se nos brinda un 0 como resultado en hexadecimal. Se puede dar por finalizado el punto 3 de la práctica 0, restas. Siguiendo con el ejercicio 3.1 de la práctica 0, se pide realizar 3 operaciones resta que sean positivas y 3 operaciones resta que sean negativas. Se va a empezar con las operaciones positivas, en donde lo importante es la bandera del acarreo, y debemos de saber que cuando se opera una resta, si el acarreo es positivo, quiere decir que la resta fue positiva y va a dar un valor positivo. Si el acarreo da 0, quiere decir que el resultado es negativo. Entonces se procede a hacer la primera operación y podemos ver que en move LW se carga el acumulador con 0, 0. Seguido de esto, al mismo acumulador se le carga con 0F en hexadecimal. Y por medio de sub LW se le carga al parámetro K F0. Este se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador. Podemos observar que el resultado en el acumulador es E1 y la única bandera que está levantada es el acarreo. Como se dijo previamente, si el acarreo se encuentra levantado, quiere decir que la resta fue positiva. En la siguiente operación podemos observar que se le carga al acumulador con 0,3 en hexadecimal y en el parámetro K se le carga D6. Por medio de sub LW se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador, que es 0,3. El resultado da D3, lo cual quiere decir que fue positiva por medio del acarreo y que también a su vez existe un acarreo medio en dicha resta. En la siguiente operación, al acumulador se le carga con 0,8 en hexadecimal y por medio de sub LW y el parámetro K se le carga previamente FF. Esto quiere decir que se le va a restar lo que se tenía previamente en el acumulador, que es 0,8. El resultado da F7 y podemos observar que nuevamente el acarreo es positivo, lo cual quiere decir que la resta fue positiva. En la siguiente operación, al acumulador se le carga con F6 en hexadecimal y por medio del parámetro K, que es previamente cargado con 0,2 en hexadecimal, se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador. El resultado es 0C en hexadecimal. Aquí podemos observar que C no está levantada, por lo cual nos quiere decir que el resultado de la resta fue negativo. Seguido de esto, la siguiente operación nos lanza que el acumulador se le carga previamente con C9 en hexadecimal y al parámetro K por medio de sub LW se le carga con A6 en hexadecimal y se le resta lo que se tenía previamente en el acumulador, que es C9. Al operar esto tenemos que el resultado es DD y como podemos observar nuevamente, la bandera C, que es el acarreo, se encuentra en su estado normal, lo cual quiere decir que es una resta negativa. El resultado fue negativo. Para terminar y finalizar el punto 3.1 de la práctica 0, al acumulador se le carga con 0,8 en hexadecimal y al parámetro K se le carga con 0,2 en hexadecimal. Como nuevamente lo hemos estado manejando, por medio de sub LW, el parámetro K se le resta 0,8 en lo que tenía previamente el acumulador. El resultado es FA en hexadecimal y podemos dar por hecho que es una resta negativa. ¿Por qué? Porque la bandera del acarreo se encuentra en su estado normal. Pasando al punto 3.2 de la práctica 0, se pide realizar 3 restas positivas y 3 restas negativas, pero usando sub WF. Como podemos ver, primero que nada se usará el puerto B como salidas. Entonces se limpia el puerto B en esta instrucción y después
se puede notar que estamos en el banco 0, se pasa al banco 3. Aquí se puede observar que estamos en el banco 3 y se declara como digitales, como puertos digitales. Seguido de esto se procede a pasar al banco 1. Aquí podemos observar que está en el banco 1 y el puerto B se declara como salidas por medio de tris B y clear F, el cual limpiará el puerto B y los declarará como salidas digitales. Seguido de ello se procede a pasar al banco 0. Aquí se puede observar que se encuentra en el banco 0 y se comienza con las operaciones. Primero que nada se carga al acumulador con 00 hexadecimal. Seguido de ello, en esta instrucción, al mismo acumulador se le carga con 32 en hexadecimal y este resultado por medio de move WF se le pasa al puerto B. Aquí podemos observar que el puerto B y tanto el acumulador tienen 0,32 en hexadecimal. Una vez esto, al acumulador se le agrega 22 en hexadecimal. Aquí podemos observar el resultado y por medio de sub WF lo que tiene el puerto B, que es 32 menos 22, ambos en hexadecimal, va a dar como resultado 10 y se puede observar que fue una resta positiva debido a que el acarreo se levantó, y esto quiere decir que por ende fue una resta positiva, el valor fue positivo. Seguido de ello se procede a hacer la siguiente operación y al acumulador se le agrega F3 en hexadecimal y este se le pasa al puerto B, el mismo resultado. Seguido de ello, al acumulador se le agrega 10. Entonces, por medio de sub WF, el puerto B, que tiene F3, se le resta 10. Y podemos observar que el resultado se guarda en el acumulador y es E3. Y de igual manera se visualiza que la resta fue positiva debido a la bandera de la carrera que se encuentra levantada. La siguiente operación positiva en resta indica que al acumulador se le agrega FF en hexadecimal y al puerto B se le agrega FF en hexadecimal por medio del acumulador. Se observa que se hace la resta del puerto B menos el acumulador y como resultado da 0,1, lo cual indica que si es una resta positiva, ya que la bandera del acarreo se encuentra levantada. Una vez terminadas las restas positivas, se procede a pasar a las negativas. Primero que nada se le agrega al acumulador 0x13 en hexadecimal, 13 en hexadecimal, y este se le pasa al puerto B. Aquí podemos observar. Seguido de ello, al acumulador se le agrega FF. Aquí podemos notar que la resta de puerto B menos el acumulador va a ser negativa, debido a que el puerto B es menor que el acumulador. Entonces, por ende, no se tiene que levantar la bandera del acarreo. Aquí podemos observar y corroborar que es cierto. Entonces indica que el resultado es 14, pero negativo. La siguiente operación negativa, al acumulador se le agrega FE en hexadecimal y este mismo se le pasa al puerto B. Al acumulador se le vuelve a cargar FF y por intuición podemos ver que el acumulador es mayor que el puerto B, entonces va a arrojar una operación negativa, ya que por medio de sub WF sabemos que se le resta el puerto B menos el acumulador, entonces debe de quedar
En bajo, la bandera del acarreo debe estar en ceros. Aquí podemos observar que el resultado fue FF y por lo mismo el acarreo es 0, indicando que es una resta negativa. La última operación, al acumulador se le agrega 15 y este se le pasa al puerto B. Al acumulador se le vuelve a cargar 28 y podemos observar inmediatamente que el puerto B menos el acumulador va a dar una resta negativa, ya que 15 menos 28 es una resta negativa en hexadecimal. Podemos ver que el resultado es ED, pero es una resta negativa debido a que el acarreo se encuentra en bajo o en cero. Continuando con el punto 4, escribimos un programa y en este programa vamos a ver cómo se ocupa el estímulos. Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de Booger, vamos a ir a la opción estímulos y vamos a dar en New Workbook. Eso nos abrirá esta ventana en la cual podemos seleccionar qué pin podemos modificar mientras corremos el programa. En este caso queremos cambiar los pines del puerto C. Entonces daremos clic en RC0 y le vamos a decir que lo mantenga en bajo. Daremos en aplicar. Correremos línea por línea y si el puerto C es 0, entonces debe de imprimir 0xAA en el puerto B. Y podemos ver que cuando el puerto está en 0, el registro se carga con AA hexadecimal y el puerto B se carga con AA hexadecimal. Continuando, cambiaremos el pulso bajo por un pulso alto. Lo cargaremos y correremos el programa. Podemos ver que el puerto C ha cambiado de estado a 01 hexadecimal, que el registro se carga con 55 hexadecimal y el puerto B se carga con 55 hexadecimal. Si lo seguimos corriendo, mantiene estos valores. Podemos incluir otros pines, por ejemplo RC3 quizá, y este lo mantendremos en bajo y podremos agregar uno más, por ejemplo RC7 y lo mantendremos en bajo. Aplicaremos y correremos el programa. Como podemos ver, el puerto C se mantiene en 1. Si cambiamos el estado del pin 0 por un estado bajo, lo aplicamos, y el pin 7 lo ponemos en alto, esto quiere decir que nos debe de arrojar un 80 hexadecimal. Podemos cambiar el estado alto por un estado bajo, aplicamos y cambiamos el estado del pin 3 a estado alto y vemos cómo cambia de 80 a 0,8 hexadecimal. Nuevamente podemos volverlo estado bajo, este lo movemos a estado alto, aplicamos, corremos el programa, vemos que el puerto C se carga con 0,1, cumple la condición, el registro se carga con 55 hexadecimal y el puerto B se carga con 55 hexadecimal. Para dar por terminada la práctica se pide implementar las instrucciones faltantes. En este código
se pueden observar las mismas, y a continuación se explicará el significado de cada una de ellas. Se carga al acumulador con F3 en hexadecimal y se le pasa al puerto B. Aquí lo podemos observar. Ya se puede observar que el puerto B está en F3. Entonces al acumulador se le pasa 0F en hexadecimal. Aquí lo podemos observar. Y se compara esto con el valor que se tenía antes en el mismo acumulador. Como resultado tenemos 0A en hexadecimal. Después de ello se compara por la operación lógica AND el puerto B con lo que se tenía con el acumulador. Sabemos que ahorita el puerto B tiene F3 y el acumulador 0A. Al hacer esta comparación nos da como resultado 0,2 en hexadecimal y esto se guardó en el acumulador. En esta instrucción clear W nos damos cuenta que se limpiará el acumulador. Y después de esto COMF tiene como resultado sacar el complemento y agregarlo en el puerto B. Después de esto decrementa el puerto B y lo guarda en el mismo puerto B, lo decrementa una unidad. Entonces esperaríamos que diera 0B en el puerto B. Aquí se puede observar que efectivamente será 0B. Y después de esto, por medio de DCF-SZ, observamos que se decrementa igual en una unidad y se guarda en el puerto B. Después de ello, por medio de Goto, se saltan 3 instrucciones. Una vez que estamos aquí, se le admite al acumulador FF en hexadecimal y este se le pasa al puerto B. Esto hace que por medio de esta operación, si el puerto B es 0 porque lo incrementa, brincará a esta línea, brincará a move LW. Si no es 0, simplemente pasará a NOP y se detendrá ahí. Como nosotros sabemos que si se le incrementa 1 va a ser 0, entonces esperamos que se le brinque a move LW. Se puede corroborar que efectivamente brincó porque el resultado fue 0. Una vez teniendo esto, se le agrega el acumulador 13 en hexadecimal y se le pasa al puerto B. Aquí lo podemos observar. Seguido de esto, por medio de INCF, se incrementa el puerto B en 1 y se le guarda en el acumulador. Entonces esperaremos un 14, pero que se va a guardar en el acumulador. Aquí se puede observar claramente que se guardó 14 en el acumulador, y por medio de la operación lógica y OR, entre el valor que tiene el acumulador 0,14 en hexadecimal con el que ahorita se le asigna, que es FF en hexadecimal, se comparará por medio de la operación lógica OR. Como resultado tenemos FF, ya que cada una de las mismas daba este valor. Ahora se procede a hacer la operación lógica entre lo que se tiene en el puerto B con lo que se tiene en el acumulador por medio de la OR. Aquí podemos observar que de igual manera el puerto B está arrojando una FF en hexadecimal y esto se está guardando en el mismo. Se procede a guardar en el acumulador 34 en hexadecimal. Aquí se puede observar y se mueve al puerto B. Lo que tiene el puerto B más bien se pasa al acumulador, que sería FF.
Aquí lo que va a hacer esto es mover lo que se tiene en el acarreo sobre sobre el puerto B. Entonces esperamos que se incremente 1 y dé como resultado FE en el acumulador, en el puerto B. De igual manera, este va a hacer que se mueva hacia la derecha y va a hacer que regrese a su estado normal por el puerto B. Una vez esto, se le agrega el acumulador F0 en hexadecimal y se le pasa al puerto B. Se procede a hacer un cambio por medio de swap F de bits. Entonces los 4 bits de mayor jerarquía sobre los 4 bits de menor jerarquía, estos hacen que se cambien, que se inviertan. Aquí lo podemos observar, que se invirtieron y se guardaron en el acumulador. Lo mismo va a pasar con el puerto B. Como podemos observar, se cambió de igual manera y ahora se procede a hacer la operación lógica XOR exclusiva sobre el mismo acumulador que tiene ahorita un valor de 0F sobre el que se le está asignando, que es FA en hexadecimal. Al hacer esta operación se guarda en el acumulador y da F5. Se procede de igual manera a la operación lógica XOR exclusiva entre el puerto B y lo que se tiene guardado en el acumulador. Podemos observar que el resultado se va a almacenar en el mismo acumulador. Como resultado da 0,5 y damos por finalizado la práctica 0.